Vamos a iniciar nuestra clase de religión, poniendo siempre en la mano del Señor nuestro trabajo, nuestra jornada de hoy día, o nuestra clase de esta jornada. Vamos a encomendar todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo a nuestro Padre Dios, pidiendo siempre que nos acompañe, sobre todo nos proteja y nos mantenga unidos en la familia. Vamos a decir juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a eh, rezar con mucha devoción. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. También vamos a saludar a nuestra Madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También vamos a encomendarnos a nuestro Arcángel San Gabriel diciendo, Dios y Señor nuestro, imploramos tu clemencia, para que habiendo conocido tu encarnación, por el anuncio del arcángel San Gabriel, con el auxilio suyo, consigamos también sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, bien chicos, a ver, vamos a tener siempre presente, estamos en el mes patrio, eh, y nuestra frase para hoy, para esta sesión es, y se llama Perú, ¿ya? Y se llama Perú. Acá tal, como fondo tenemos un paisaje hermoso que caracteriza, como tantas que caracterizan a nuestro suelo patrio. Bien, eh, nuestro tema de hoy es esto, chicos, el primado de Pedro. El primado. ¿Alguna vez escucharon, chicos, este término primado? A ver, ¿escucharon alguna vez? A ver, enciendan sus micrófonos, chicos. Ya, no dice Leo. Bien. eh, a ver, chicos, como Jesús a qué cosa vino a este mundo? Vino a salvarnos, ¿verdad? A salvarnos, a restaurarnos después del pecado de Adán y Eva. Primado es Sí, un obispo. porque Dios quiere que vayamos al cielo. Dios quiere que nos salvemos. No quiere que nos condenemos. Eh, Por eso hay una frase que dice, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarnos, para redimirnos, ¿no? Eh, pero, ¿de qué manera quiso salvarnos? ¿Cómo quiso salvarnos? Para ello, quiso congregarnos, jóvenes, quiso formarnos en un solo pueblo, quiso organizarnos y como toda organización, chicos, como toda institución, pues tiene un orden, tiene una jerarquía, tiene sus directivos, sus autoridades, etcétera. Y la iglesia, como toda pues, institución, tuvo una jerarquía, tiene una jerarquía de hecho, un orden, tiene sus autoridades que dirigen, que organizan, que motivan, ¿no es cierto? Eh, entonces, Jesús, al instituir la iglesia a partir de la comunidad apostólica, sobre la base de los apóstoles, ¿ya? Frente a esa comunidad apostólica, quiso poner a alguien, y ese alguien precisamente era Pedro, ¿ya? Eligió a Pedro para que él sea, pues, la autoridad, el jefe, el líder, ya sobre todo el líder, llamémoslo así mejor, el líder de esa comunidad apostólica. ¿Y por qué habrá elegido a Pedro? Más adelante vamos a ver, ¿ya? Entonces, chicos, a eso se refiere el primado de Pedro, es el príncipe, el líder de la comunidad apostólica, para que dirija, para que motive, ¿no? A los 12 apóstoles, ¿ya? En este caso, a los 11 apóstoles. ¿Ya, chicos?
Y entonces, de esta manera, Pedro se fue constituyendo en el primer papa, en el primer papa. A ver, ¿quién es el actual papa, jóvenes? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del actual? ¿O con qué nombre se le conoce al actual papa? A ver, el papa. A ver, a ver, a ver. A ver, chicos, ¿quién es el actual papa de la Iglesia Católica? A ver, enciendan sus micrófonos. Entonces preguntaré, a ver, Leo Alonso. Leo Alonso. Leo, ¿está allí? Profesor, sí. ¿Quién es el actual papa ahí? Ah, ¿quién es el papa actual? A ver, a ver, a ver, a ver, chicos. A ver, Alessandra. Profesor, Profe, el Papa Francisco es. El Papa Francisco, ¿no es cierto? A ver, eh, su nombre de bautizo es Jorge Bergoglio. ¿De qué país es? De Argentina. Argentina. Él es argentino, ¿no? Porque tenemos en la historia de la Iglesia, por primera vez en la historia de la Iglesia, un, un Papa latino, ¿no? Un Papa sudamericano, ¿ya? Eh, entonces, como vemos, vamos a ir más adelante, chicos, paso a paso. eh, Jesús ha querido que sea así, que su iglesia, pues, como toda institución, tenga una cabeza visible. Y justamente el Papa, eso lo hablaré más en la siguiente sesión, es el representante de Jesús aquí en la tierra. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ir viendo paso a paso, jóvenes. A ver, Alessandra, ayúdanos a ver con esta lecturita, por favor. Origen del primado de Pedro. A ver, luego iremos comentando más adelante. Ya, profe. Jesús le da un nombre especial a Simón, roca en arameo, traducido al griego como Tepok, Pedro, que señalaría la futura misión del apóstol. En los listados de apóstoles, los evangelistas siempre nombran a Pedro en primer lugar, a pesar de no haber sido el primero en recibir la llamada de Jesús. Gracias, Alessandra. A ver, mira, chicos, eh, acá dice, en el primer párrafo, Jesús le da un nombre especial a Simón, o sea, le cambia de nombre. Era Simón y después pasa a ser Pedro, ¿no? Por eso se le conoce como Simón Pedro. ¿Y por qué será, chicos? A ver, ¿por qué le habrá cambiado el nombre? A ver, ¿alguien puede decirme por qué no conservó el nombre de Simón y por qué le cambió el nombre a Pedro? A ver, ¿algunos chicos se han preguntado de eso? Mira, en el Antiguo Testamento también Profe, tenemos. nació primero con otro nombre en la iglesia. Ah, sí, sí, claro. ¿Qué más? A ver, en el Antiguo Testamento vemos varios casos de eso. Por ejemplo, el caso de Abraham, ¿ya? Antes era Abraham, después pasó a ser Abraham. Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó, lo sacó de su tierra, de Ur de Caldea, lo lleva a Canaán, ¿no es cierto? Para que allí se constituya y que tendría una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, como las arenas de las playas marinas que no se pueden contar, y de cuya descendencia, pues, iban a ser el Mesías, el Salvador, ¿ya? Entonces, ¿por qué le cambió? Porque le tenía preparado una misión especial. Entonces, por esa razón, Dios, en este caso Jesús, a Pedro también le estaba preparando para una misión especial, le tenía reservada una misión especial, de la de ser líder de la iglesia, ¿ya? De la iglesia naciente. Por eso le cambia. Por eso cuando Dios llama a una persona, ¿no es cierto? Para una misión, le cambia el nombre, le cambia el nombre. Incluso antiguamente, todavía en los conventos, incluso en la actualidad, le cambian el nombre, ¿ya? Le cambian el nombre a las personas que abrazan, pues, la vida sacerdotal, ¿no? La vida religiosa.
¿Por qué? Porque van a, pues, recibir una misión sagrada, ¿ya? La de evangelizar. También a Jacob en el Antiguo Testamento, ¿no? Le cambia a Israel. Y como esos casos vemos muchos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no es ajeno, chicos, como vemos en el caso de Pedro, ¿ya? Por eso le cambia el nombre, que quede claro. Mire, eh, después, ya acá tenemos todavía ya acá. A ver, chicos, este, quiero que observen este cuadrito. En la designación de Pedro para que sea líder de la iglesia naciente de la comunidad apostólica, hay tres momentos fundamentales, tres momentos en la elección del primado de Pedro. Primero, a ver, lee por favor, Sebastián Cisneros, lee esta parte, donde dice, momentos en la elección del primado de Pedro. Dice, uno, Profe, ya. Promesa del primado. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. bien, acá dice, no, mira, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eh, a ver, chicos, eh, Jesús, como cualquier otra jornada, estaba caminando, pues, por las orillas del lago Tiberíades, ¿ya? O del mar de Galilea, y junto con sus apóstoles, y le hace una pregunta a sus apóstoles, porque había mucha gente que le seguía a Jesús, ¿ya? Y le dice a sus apóstoles, ¿no? Oye, hay mucha gente que me sigue. ¿Qué dice esa gente de mí? ¿Qué piensa esa gente de mí? Obviamente, siendo Dios, ella lo sabía, pero quería escuchar, ¿no? La respuesta por boca de sus apóstoles. Y sus apóstoles responden, pues, eh, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús dice, bien, eso dice la gente de mí. Ahora yo les pregunto, para ustedes, ¿quién soy? Y Pedro, fíjense chicos, Pedro toma la palabra ¿no? Eh, y dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y, eh, y Jesús le responde, bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló la carne. O sea, le está diciendo, no dices porque alguien aquí en este mundo te enseñó, o lo estudiaste, o lo dijiste por tu cuenta, sino porque mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado, Él te ha iluminado. Sí, yo soy el Mesías. Entonces, la respuesta de Pedro era la correcta, ¿no? Y por eso le dice, por eso yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y ahí prosigue, ¿no? El poder del infierno no podrá vencer. Entonces, allí le estaba prometiendo la misión especial a Pedro, el primado, de que él sería el primer papa. Le estaba prometiendo. Y por eso es el primer momento, chicos. Promesa del primado. Y después vendrá otro segundo momento. ¿Ya? A ver, por favor, Lucas, ayúdame a leer, por favor, la segunda. Tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos en la fe. Ya, gracias, Lucas. A ver, el segundo momento, ¿qué cosa es? La garantía de la infalibilidad. ¿Qué cosa es infalibilidad? Infalibilidad es que alguien que no falla, o sea, infalible, que no se puede equivocar. Entonces, esa garantía, o sea, se le hace esa promesa. Eh, ¿Por qué?
Porque pues Pedro va a ser asistido por el Espíritu Santo. Dios le va a dar esa garantía para que no se equivoque. Pero ¿en qué cosas no puede equivocarse? A ver, en este caso Pedro y el Papa. En cosas de fe y costumbres. Dicho de otro modo, en cosas de doctrina, en cosas de religión, ¿ya? En esas cosas, en cosas de Dios, no puede equivocarse. En otras materias, historia, matemática, pues de hecho que puede equivocarse, ¿ya? Pero en cuestiones de Dios, no puede equivocarse. Y de hecho que el Papa, como sucesor de Pedro, los papas, tampoco se equivocan. ¿Por qué? Porque están asistidos por el Espíritu Santo según la promesa del mismo Jesús, del mismo Dios. Por eso ahí le dice acá, yo he rogado para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos en la fe, ¿no? O sea, ¿qué le está diciendo? Tú cuando ya seas constituido como papa, cuando tú ya te quedes en este mundo como mi representante, vas a confirmar a tus hermanos en la fe. Le vas a garantizar, vas a enseñar y todo lo que enseñes, ¿no? No tendrá ningún error. Esa garantía le está prometiendo, le está diciendo a Pedro, chicos. Bien, a ver, eh, Mariana, ¿me escucha? A ver, hija, la última parte, por favor, la tercera. La confirmación de prima Pedro, me ama, apaciéntame mis corderos. Ya, gracias, hija. A ver, ¿esto cuándo lo habrá dicho? A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuándo lo habrá dicho? ¿Antes o después de la resurrección? ¿O de la pasión? Después, ¿ya? Después. Eh, También estaban en la orilla del lago Tiberíades, ¿ya? Siempre estaban la mayor parte de veces porque, pues, la mayoría de ellos eran pescadores, continuamente iban a ¿no? A las orillas del mar. Eh, ¿Qué había ocurrido, chicos? La noche después de la última cena, cuando se fueron al monte de los olivos, ¿ya? Se fueron a rezar, ¿no es cierto? Y, pero antes de ello, en plena cena, Jesús le dice a sus apóstoles, ¿ya? Eh, Pronto será entregado el Hijo del Hombre en manos de los enemigos, será crucificado, o sea, le anuncia la pasión, les cuenta cómo va a ser eh, este aniquilado, cómo va a ser muerto, cómo lo van a matar, qué es lo que viene, todo eso les anuncia esa noche a los apóstoles. Y Pedro dice, levántala otra vez, ¿no? Toma la palabra y dice, Señor, Señor, eso no te va a pasar, yo te voy a defender. Y por eso le dice Jesús con una sonrisa, Pedro, no digas eso, porque esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, cuando Jesús fue apresado por los soldados, por la gente del Sanedrín, ¿ya? Eh, en el Monte de los Olivos, y fue llevado ¿no? hacia el Sanedrín esa misma noche, y cuando lo apresaron, dice que los apóstoles eh, lo abandonaron, escaparon, huyeron, lo dejaron solito. Claro que uno que otro miraban tal vez de lejos, ¿no? Y uno de ellos era Pedro. Desde lejos lo seguía. ¿A dónde lo llevaba? ¿Ya? Y cuando ya estaba dentro de Sanedrín, pues era casi de madrugada, había pues gente afuera, en la puerta, en todas partes,
Había mucha gente, mucho movimiento aquella madrugada, y Pedro también, pues, como que se asomó a la puerta, ¿no? A ver, para ver qué sucedía, en qué terminaba todo esto. Y, eh, ah, pues, había gente que lo reconoció y le dice, oye, tú eres también uno de ellos. Yo te he visto caminar con él. Además, mira, tu acento es Galileo. Y Pedro empieza pues a negarlo. Les juro que no lo conozco a ese hombre. Y en ese instante cantó el gallo. Y, y Jesucristo voltea hacia Pedro la mirada y se acordó en ese instante. Se acordó en ese instante Pedro y dice, pero ¿cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía que yo lo iba a negar? Y por eso dice que Pedro sale, dice la escritura, no sale y llora amargamente. Se puso a llorar amargamente de impotencia. ¿No? Se estaba recriminando él mismo. Pero ¿cómo pude hacer eso? ¿Por qué lo he negado? Y entonces, este, eh, después de la resurrección, ¿ya? En las orillas del mar de Tiberíades, se dirige específicamente a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? En la primera, pues, dijo Pedro, ¿no? Respondió rápidamente, sí, Señor, te amo. Claro que te amo. Y luego por segunda vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis corderos. ¿Y quiénes son sus corderos? Es precisamente los que seguimos a Jesús, la iglesia que estaban haciendo, ¿no? Las personas que iban a estar a cargo de Pedro. Y por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ya ahí ya en la tercera ya Pedro empezó a preocuparse, ya, y a preguntarse, ¿y por qué me está preguntando 3 veces? ¿Ya? Y inmediatamente pues se acordó de aquella vez, de las 3 veces que lo habían negado a Jesús. Y por eso Pedro responde, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Es lo único que dijo Pedro, ¿no? Y por eso le dice Jesús, apacienta mis corderos. Entonces allí le estaba confirmando la, ¿no? La promesa del primado. Fíjense, chicos, a pesar de que Pedro le había negado 3 veces, sin embargo, Jesús siguió confiando en esta persona. ¿Por qué? Porque todo estaba dentro del plan. Dicen que Pedro, como persona, pues como todo Galileo, como la mayoría de los galileos, era una persona temperamental, era una persona vehemente, ¿ya? Eh, Era una persona hasta impulsiva, pero ese temperamento, esa vehemencia, Jesús lo transformó en algo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizó el carácter que tenía Pedro para que él sea precisamente el que dirige, el que sea el líder, ¿no? Fíjense, cualquiera puede decir, no, Pedro era cobarde, ¿cómo lo negó? Pero de eso se sirvió Jesús, de eso se sirvió, ¿no? Entonces, chicos, eh, estos son los tres grandes momentos en que nos demuestra que Jesús, pues, eh, que Él quería, que era su voluntad, que Él fuese el primer papa de la Iglesia Católica, ¿ya? Y el último papa, el actual, es el Papa Francisco, ¿cierto? Bien, bien, chicos. A ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? A ver, no hay. No hay bien, entonces vamos a agradecer a nuestro Padre Dios siempre que nos acompañe, nos cuide, nos proteja y sobre todo nos ayude a poner en práctica todo aquello que estamos aprendiendo. ¿Ya, chicos?